Esta es la segunda jornada del 15º Encuentro Nacional de Folclore y 11º Congreso Internacional del Patrimonio Cultural. Vamos a presentar a nuestra primera ponente, Viviana Díaz, que es directora regional de Londres. Así que, no Londres de Inglaterra, pero bueno. Vamos entonces a presentarla. Bueno, Viviana Díaz es de Londres, Catamarca, profesora en letras, tallerista, diplomada en metodología de las ciencias humanas, profesora de meditación, embajadora. A ver, vamos a ver. Ahí está, perdón. ¿Dónde habíamos quedado? Sí, estamos ahí. Embajadora y gestora cultural, se desempeñó como profesora de lengua desde el año 1986 al 2008 y ahí ocupó diversos cargos directivos. Vicedirectora del tercer ciclo EPP8, rectora de CEPES 45, supervisora pedagógica de educación secundaria zona norte de la provincia de Santa Cruz, es miembro de SADE, miembro de la comisión organizadora del Congreso de Comprensión Lectora Costa Rica 2016, presidente de la Academia Argentina de Literatura Moderna Filial Catamarca y directora regional del Consejo Federal de Folclore de Argentina. Su ponencia se dice Repensando los sujetos allá en el sur. Adelante, Viviana. Bueno, buenos días a todos, un gusto de poder compartir estos escritos con ustedes. Buenos días a la gente que está de distintos lugares de Argentina y también seguramente de otro lugar que nos escuchan a través de las redes. Y bueno, también buenos días a la gente de Londres que veo que está presente. En este momento estoy en la Patagonia Argentina, así que bueno, un saludo grande desde acá para todos. Y bueno, lo que voy a compartir hoy es una ponencia que se llama Repensando los sujetos allá en el sur. ¿Se ve, José? Perfecto. Bien. Bueno, lo que yo planteo un poco en Repensando los sujetos allá en el sur, en este trabajo, es un trabajo identitario acerca de Malvinas y lo que ocurre con la literatura. Entonces, lo primero que se va a considerar es el reconocimiento de la voz, o sea, qué voces juegan en las novelas Los Pichiciegos y El Desertor. Hay que tener en cuenta algo muy interesante, ¿no? Que es cómo se construye este sujeto en torno de los espacios, en torno de las cosmovisiones, teniendo en cuenta que la primera novela, la de Los Pichiciegos, cuando su autor argentino, empieza a escribirla, estaba en plena guerra de Malvinas. Él espera que termine, digamos, un poco el hecho, y a los pocos días ya saca esa novela. Pero dicen que la primera novela, que no llevó el título Los Pichiciegos, sino que llevó otro título más largo, él intenta hacer como una novela de denuncia y no se anima a publicarla en Argentina. Entonces, bueno, esa primera novela se publica en Brasil. Lo que no se sabe y está en discusión es si en este reconocimiento de voz, porque tengamos en cuenta que los escenarios sociopolíticos eran bastante comprometidos, si él hace como una reescritura de la novela hasta que llega a la edición argentina. Pero bueno, lo que se trabaja ahí es un poco esto de las inteligencias, ¿no? Y también de las realidades, cómo se va construyendo la realidad. Acá tenemos la primera imagen del texto de Fouil. Hay distintas tapas, está editado en Alfaguara, se considera hoy un clásico de la literatura de la Guerra de Malvinas, ampliamente reconocido, digamos, no es un texto que haya llegado y que haya pasado y no haya quedado en la literatura argentina. Hablar hoy de Malvinas es hablar de Los Pichiciegos. Inclusive hay varias versiones en documentales argentinos, hay películas, yo estuve rastreando, que si bien no llevan el título de Los Pichiciegos o no llevan el título del Desertor, están como basadas en este hecho, ¿no?
Y bueno, en esta construcción que hablábamos recién del espacio, lo primero que se plantea es la noción de Estado, ¿no? O sea, hay una serie de personajes que aparecen en la situación de guerra y pareciera que ese Estado, ese constructo, ¿no? Que tiene que ver con que estas personas estén en Malvinas en una situación de guerra, no existiera. Entonces, lo que viven esta serie de personajes que son 25 soldados que están adentro de una especie de fosa porque han quedado ahí detenidos, a la que denominan Pichiciera, es crear una nueva realidad. Y lo que yo planteo un poco en este trabajo es esa realidad que ellos construyen. No hace como una especie de Alicia en el País de las Maravillas, o sea, no hacen como un nuevo mundo a donde ellos tienen un rey, nombran un jefe, nombran un almacenero, tienen una situación de poder, establecen sus propias reglas. Y en ambas novelas, tanto en Los Pichiciegos como en El Desertor, lo que se está planteando de fondo en este estado ausente es la supervivencia, o sea, cómo se sobrevive en esa situación de guerra. Bueno, estos 25 soldados sobreviven creando adentro de esa fosa en la que están ahí con frío y con todas las clemencias que puede generar en ese momento el clima, crean una nueva realidad, crean un nuevo mundo, ¿no? Y pareciera visto desde algún momento, porque se discute mucho hoy si la obra de Fouil es una obra sarcástica, ¿no? Pero en algún momento pareciera que en esta construcción de identidades y realidades hay como una especie de locura, ¿no? Y plantear que en esa situación hay un grupo de locos que anhela con demasiada claridad obtener algo. ¿Y qué es lo que quieren obtener en realidad? Ellos es como que quieren hacer como una abstracción de pensamiento, ¿no? Por eso yo planteo esto de presión social en la construcción de la realidad condicionada por la dictadura militar, ¿no? Porque bueno, el Estado pareciera que quedó lejos, ellos quedaron ahí y necesitan construir una nueva identidad, una nueva porque pareciera que sus días están contados y que de ahí no van a salir. Entonces construyen un mundo y en ese mundo que construyen, lo más curioso que ellos plantean es que hay un intercambio con el soldado británico. O sea, ellos salen de esa pichiciera, tienen como enviados, encargados, comendados, por decirlo de alguna manera, y hay intercambio de bebidas, intercambio de cigarrillos. Entonces, pareciera que lo que nosotros vivimos desde afuera no es lo que está planteando Fouil acá adentro, es como que ahí hubo otra realidad que tal vez es la realidad no contada, ¿no? Y bueno, yo planteo también acá en la introducción, es que esto provoca como una caída, ¿no? Una caída también de nuestra noción de Estado, ¿no? Porque pareciera es que esta historia no es reconocida y empiezan a hacer como juego estas ideas que en esa época se trillaban tanto, como la idea de soberanía, de unión, de argentinidad, para dar lugar a la decepción, ¿no? Porque frente a la decepción, frente al fracaso, frente a lo no logrado de estar ahí, la salida es crear una nueva realidad. Y lo que yo planteo es que el sujeto, digamos el sujeto personaje, ¿no? El sujeto que se encuentra en ese lugar, se va a constituir entonces como parte de una dialéctica entre el poder interno, el poder externo y el poder social, ¿no? Ocurre lo mismo, bueno, acá presento la tapa de El Desertor, que ya voy a hablar un poquito de esa obra, pero vamos a esta filmina. Hablábamos de esto recién, ¿no? Que hay una dialéctica entonces entre el poder interno, el poder externo y el poder social. Y esto va construyendo en ambas novelas un nuevo escenario de derechos y reivindicaciones. ¿Cómo se reivindican estos sujetos personajes? Bueno, en la novela que estamos hablando primero, que es en la novela de Fouil, ellos se reivindican creando una nueva realidad. Obviamente, en esa nueva realidad, lo que yo planteo es que la idea de poder
tal cual la plantea Foucault, el poder sigue circulando, el poder sigue estando presente, pero al construir ellos su propio estado, es como que construyen su propia manera de vivir, en la que la única ley que tienen presente es la ley de la supervivencia. Ver los textos en función de los sujetos personajes me lleva también a revisar, a dar una nueva mirada al fenómeno de Malvinas, poniendo en la misma línea el discurso de dominante parásito latente en los textos. O sea, pareciera que hay una realidad que tiene que ver con estar dominantes y dominados. Se nos fue la ponente. Y llegué yo. ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo andás, Mariela? Bien, Marieta. Marieta, perdón. Mariela es... Sí, no, sí. Ahí llegó la ponente. Hola, José. ¿Me escuchan? Habían golpeado la puerta, disculpen. Ah, bien. Bien. Entonces, lo que yo planteo así es como estábamos hablando un poco de la construcción de los sujetos, y que se empieza también, o sea, en esta sociedad que se intenta hacer nuevamente en la novela de Foucault, se empieza también a hablar del parásito, o sea, quién vive de quién. Hay como una especie de subordinación, ¿no? A pesar de que se crea una nueva realidad, la idea de subordinación no deja de estar. Y bueno, yo cito una idea de Heidegger, porque también empezamos a replantearnos esta cuestión del origen, ¿no? O sea, ¿qué es lo que empieza en esta nueva sociedad construida dentro de esta pichiciera, a donde justamente los personajes están ciegos, digamos, en el sentido ficcional de decirlo también, ciegos por lo que ocurre adentro, pero también ciegos por lo que ocurre a metros de ellos, ¿no? Que empieza a cuestionar su identidad y que empieza a cuestionar el sentido del origen de ellos, ¿no? Y Heidegger sostiene que el origen no está detrás de nosotros, dice que está delante de nosotros, que tenemos la obligación, al hacer hoy balance de todos los procesos planetarios, de no seguir por la misma vía e imaginar un principio. La cuestión es saber cómo hacerlo. Lo que ellos están planteando es nosotros necesitamos construir una realidad y como actores de esta situación nos ponemos delante de esto y creamos una nueva realidad, que además, si uno lo piensa desde otro lugar, de cómo está construida la ficción, es una postura, si se quiere ver, como muy acertada, ¿no? Porque en el caso del desertor, que es la otra novela, los personajes directamente deciden huir del lugar, pero los personajes de los pichiciegos generan como una ceguera lo que pasa a metros de ellos y hacen como su propia sociedad adentro de esos pocos metros en los que cuenta Foucault, prácticamente se orinan encima porque su pichiciera o su fosa es muy pequeña y ahí adentro, bueno, tienen que hacer todas sus necesidades, comer de lo que consiguen en esta mercancía con los ingleses. Ese pasa a ser su mundo. Esos metros constituyen su origen y su principio, pero los personajes, en este sobrevivir, Foucault no presenta como una situación agónica, sino como una situación de permanencia en la que está presente como el dar final o el salir, ¿no? Como no es como en otras novelas, como que están ahí y se van a morir y hay como un estado de locura, sino que esto nos tocó, esto es lo que está delante de nosotros, como dice Heidegger, y esto es lo que tenemos la obligación digamos, como de llevar adelante, como de crear nuestro mundo en este lugar, ¿no? Y
Cito también unas palabras de Heidegger que dice que hay que pensar globalmente y actuar localmente. Creo que lo que hacen estos personajes es esto, actuar localmente en el lugar que están. Dice, lo uno y lo otro no son separables, son transformaciones locales que pueden influir en lo mundial y a la inversa. Creo que en todos los análisis que se van haciendo posterior, que seguramente no tienen nada que ver con la literatura, hay pocas posturas de pensarlo, esto que hace Foucault, ¿no? De pensar desde adentro, o sea, cómo se construía desde adentro. Y a mí me parece maravilloso este planteo de poder decir, en esta dialéctica, en esta realidad de los sujetos, hubo un nuevo espacio, y yo les denomino a este espacio en el trabajo el espacio del sur, el espacio de Malvinas, que genera, como se denomina un poco en Mil Mesetas, que es un autor que trabaja con el espacio también, se genera, digamos, como un entramado, una zona de contacto, un espacio social en el que culturas tan dispares como la inglesa y la argentina se encuentran. Hay un encuentro de culturas, que es lo que decíamos recién, pero también hay un encuentro de dominaciones y de subordinaciones, o sea, no deja de estar en esta zona de contacto, en esta zona de supervivencia, la idea de poder, la idea de subordinación, la idea de dominantes y dominados, ¿sí? Y yo coloco acá que un poco este mano a mano convierte a los textos en ficcionales, alejándolos de una pretensión meramente histórico-testimonial. Hay una presencia conjunta de sujetos separados por divisiones geográficas e históricas, cuyas trayectorias se intersectan. Que además esto es lo que, digamos, si bien hay algunos testimonios post, mucho después, que creo que tienen que ver más con el 2000, a donde se dice que pudo haber como un intercambio entre las culturas, pudo existir esta intersección. Bueno, Foucault está diciendo, no, muchachos, en esta situación de guerra, sí hubo zona de contacto, sí hubo intercambio, sí hubo una idea de sobrevivir juntos, ¿no? De culturas totalmente distintas. En el desertor hay una mirada totalmente distinta, ¿no? En Foucault los sujetos parecieran hasta desdibujarse en algún momento. Pareciera que lo que a ellos le pasa a veces como que lo que a ellos les está ocurriendo es tan ficcional que imaginan como que es el otro, por eso se cambian el nombre, se ponen el rey, la reina, es como que dejan de ser Pedro o Juan en su nombre real y pasan hasta constituirse, en esto que decíamos hace ratito, pasan a constituirse como en otros sujetos. Yo ya no soy Juan, no soy el Pedro que traje, el Juan Gutiérrez o el nombre que tuvieran de pila, sino que pasan a ser el rey, la reina, el encomendado, ¿no? O sea, cómo hay como esto de las identidades corridas, ¿no? Y yo coloco que frente al exterior, esto de construir esta nueva realidad, también tiene que ver con una cuestión de inmunología, ¿no? Una cuestión de nutrirse para poder sobrevivir. Y en esto que cambiaban, hago una cita en el trabajo y coloco, y a eso llamaban nieve cuando le decían que los accesos tenían nieve. O sea, cómo construyen que no solo cambian sus identidades, sino que le cambian el nombre a la nieve, le cambian el nombre a los elementos de la naturaleza y sienten permanentemente que lo exterior es lo peligroso, que sobrevivir es lo peligroso. Y bueno, yo trabajo acá una especie de teoría basada en Greimas, que es qué es lo que pasa con los sujetos, ¿no? Entonces yo coloco que en esta intersección, a veces el sujeto-personaje está en conjunción con el objeto, ¿no? Con el objeto de sobrevivir, con el objeto de la dominación, y que otras veces está en disyunción, porque el peligro y la supervivencia son uno de los factores que hacen que haya que estar en algún momento como un momento de paz, un momento de unión, frente a la guerra, frente al poder, y en otros momentos están como en contra, porque era muy difícil sobrevivir en estas situaciones, ¿no? Como lo dice el mismo Foucault, ¿no? La guerra no tiene un grado cero, la guerra no es arbitraria bajo ningún concepto.
o sea, Malvinas ni ninguna guerra. Entonces se transforma un poco en lo que él denomina una guerra go, ¿no? Una guerra que pareciera que es como una máquina manejada por alguien, y que es una guerra también no subjetivada. ¿Por qué? Porque es una guerra que, como yo te planteaba hace rato, o como les planteaba a ustedes, es una guerra que es no subjetivada. Es una guerra donde el sujeto está pero no está. Por eso estos sujetos de Foucault se tienen que reconstruir, porque si no sus mentes pareciera que no pueden sobrevivir o no pueden llevar la situación, ¿sí? Pareciera que sin estas propiedades inmunológicas e intrínsecas no hay manera de sobrevivir, no hay manera de enfrentar esta única situación. Y yo doy un ejemplo y coloco un soldado. Sí, perdón, José. Hola, ¿me escuchás? No, yo no hablé yo. Ah, perdón. Coloco que un soldado, al igual que el peón que maneja una máquina X, ¿no? Solo tiene un medio de exterioridad, tiene solo una relación extrínseca con nebulosas, con constelaciones, según las cuales se desempeña, y también trabaja la idea de aniquilar sincrónicamente. Vamos a suponer que esa máquina es un cañón, ¿sí? Entonces pareciera que su único papel en este lugar de guerra, es aniquilar al otro. Y lo que plantea Foucault justamente en esta construcción y deconstrucción de la guerra adentro de la pichiciera o adentro de esa fosa, es volver a construir desde, no aniquilar al otro, sino estar con el otro, poder acompañarlo, ¿no? Y bueno, de la manera que él lo hace, además, que es con mucha maestría, y que por eso se considera sarcasmo, se trabaja mucho la idea del sarcasmo, ¿no? Como que digo, me burlo, pero también resuelvo. Porque en cierta manera, en este nuevo mundo, en este nuevo reino, donde el aniquilar al otro desaparece, hay una idea de construir. Pero Foucault no es tan inocente, ¿no? En algún momento, él dice, ¿quiénes son los culpables de este mundo? ¿A quiénes yo tendría que condenar, no? Y él dice, culpable es la nieve jabonosa, ¿sí? La nieve jabonosa que traza un paredón, como la letra del tango sur, y crea un después, un nada, un igual. La blancura de la nieve, espacio, oscurece, resquebraja la voz, la hace ronca. O sea, ¿quién tiene la culpa de que ellos en esa pichiciera vivan esto? Y dice la nieve jabonosa. Y bueno, para quienes vivimos en algún momento en el sur, sabemos que la nieve, la mayoría del tiempo no siempre es blanca, porque la nieve tiene como unas horas que cae, que se genera todo ese proceso en el que pareciera que hace calor, porque la temperatura se pone bajo cero, pero ese proceso digamos que es el mínimo, porque a veces puede caer 2, 3 horas, pero después la nieve es una nieve, como lo plantea Foucault, es una nieve jabonosa, es una nieve que se mezcla con el barro, es una nieve que se corre. Y lo que está diciendo, que por ahí también lo pueden relatar desde los hechos de la historia, ¿no? Que esta especie de jabón tiene que ver con esta especie de mezclarse con el barro, ¿no? Con qué es lo que está oscureciendo esta situación que hace que nosotros tengamos que vivir esto no desde la blancura, sino desde ver la blancura y ver al mismo tiempo la oscuridad, ¿no? Esto de la dialéctica, que tal vez yo solo lo trato en los sujetos, va mucho más allá de tratar los sujetos. Hay una fuerte crítica hacia ese Estado, en ese momento, Estado de facto, Estado de dictadura, Estado militar, que tiene que ver con esto de los espacios que se entraman, con esto de los espacios que se construyen, con esto también de los espacios que por alguna manera de decir se evaden. Yo estoy en este lugar y necesito crear un nuevo mundo. El mundo que tengo en este lugar no me sirve. Y bueno, refiriéndose un poco a cuáles son los símbolos que entre ingleses y argentinos se construyen en la novela de Foucault. Los símbolos que se construyen son la apatía, la indiferencia, pero también esto que decíamos recién, ¿no? El sarcasmo y la farsa. Hay una pérdida de valores
pero también hay una construcción de mundo y un volver a tener, ¿no? Un volver a hacer. Y también hay esto que pareciera ser que los olvidaron, ahí que dejaron. Hay un juego con la idea de exterminio, ¿no? Hay un juego con el sur, con el desplazamiento, y también por ahí hay algunas situaciones de traición, ¿no? Que plantea la obra. Pero si bien yo no las he tratado en este trabajo, pero el tema de la traición, o sea, ¿quién traiciona a quién en esta nieve jabonosa? En realidad lo que también se plantea de fondo, más allá de pequeñas situaciones de traición, de que puedan haber ahí a quien le tocaba tener los cigarrillos y no los obtuvo, hay una situación de que el Estado nos está traicionando, ¿sí? Esta nieve jabonosa que se va corriendo, en la que me resbalo, en la que no tengo estabilidad, también es un Estado que ha exterminado y ha traicionado, ¿no? Y bueno, lo que yo planteo un poco también, que podría ser, inclusive lo planteo acá como objeto de otro trabajo, es ver si esto no forma parte de una urbanotopía, si no se puede ver a Malvinas como un síndrome cultural en el que hay una fuerza de supervivencia, pero también hay una condenación sin salida, ¿no? Yo coloco un poco acá que estamos creando como el personaje de Borges como un Asterión que pareciera que está fuera de su mito, ¿no? Malvinas va en Fouil desde lo social a la creación en normas internas y en un segundo momento desde lo interior hacia lo interior, porque lo exterior está desaparecido, si ellos los dejaron en ese lugar y nadie los recuerda, ¿sí? O sea, los sujetos parecen borrados, ¿sí? La Pichicera en algún momento pareciera como un sitio vivido como lo vacío, inclusive pareciera que los personajes no tienen sueños, no tienen ideas, ¿sí? Se denominan, en vez de denominarse ciudadanos, se denominan pichis, y muchas veces sienten que están inmersos en la oscuridad, ¿no? Bueno, obviamente el juego entre lo blanco y lo negro es muy fuerte también, ¿no? Y bueno, este pichi simbólico, pichi sujeto, pichi personaje, es el pichi soldado, ¿no? Que también se está, digamos, colocando en esto que planteaba yo recién, ¿no? Hay como una especie de nueva construcción de corporeidad. Hay como una dinámica en torno a la situación vivida, de decir ya, mi cuerpo no es mi cuerpo de Juan, que era lo que yo planteaba hace rato, sino que mi cuerpo pasa a tener una nueva corporeidad, donde yo cumplo una función distinta en función de lo que me está tocando vivir, ¿no? Y el lugar, que tiene que ver con la noción de espacio, que es lo que se plantea en este rizoma de 1000 mesetas, de la teoría un poco que trabajo en este trabajo, es que el lugar nos está definiendo el ámbito inmediato que rodea a estos seres humanos. En términos, digamos, de otros autores, podríamos hablar que el lugar es lo que crea la cosmogonía, que uno siempre cree que las cosmogonías se construyen en torno a un pasado. Y en este caso, esta cosmogonía, esta corporeidad, esta dinámica espacial, este ámbito es construido en función de lo que les toca vivir. No es construido en función de un pasado que han vivido, sino que es algo que me toca estar acá y me hago cargo de esta situación. ¿Y por qué me hago cargo de esta situación? Porque tal vez el que yo esté acá no fue parte de una decisión mía, sino que fue parte de una decisión del Estado de prestar un servicio, por plantearlo de alguna manera, pero yo me hago cargo de lo que voy a vivir acá, ¿sí? Es muy fuerte, ¿no? Yo creo que es muy fuerte. Plantea un poco también esto de la guerra, que la guerra siempre pasa a ser una tarea inmediata. Dice, y hasta que la tarea inmediata es su propia destrucción. Yo creo que estos personajes de Fouil están planteando todo lo que tiene que ver en torno a la destrucción. Veo que se nos van los minutos, así que voy a dejar de hablar un poco de Fouil, porque a mí me encanta, inclusive tenía para compartir con ustedes, si nos daba el tiempo, algunas entrevistas de Fouil, pero bueno, después las pueden buscar en YouTube. Fouil, al igual que Marcelo Ecar, son dos autores muy reconocidos en Argentina por el Ministerio de Educación,
Y si ustedes buscan en YouTube y buscan en las redes sociales, van a ver que hay muchos españoles, que hay mucha gente colombiana que ha hecho como propuestas de lectura para hacer llegar estas obras a los jóvenes. Hay guías de lectura, bueno, como para que le den una mirada y la importancia que las obras tienen, ¿no? Y bueno, hay profesores como Marcelo Coan, que ahora está trabajando en la Universidad Nacional de Catamarca, fue profesor mío en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco de Comodoro Rivadavia, y es profesor titular de la UBA. Él se especializa en guerra y literatura, pero especialmente en guerra de Malvinas. Entonces, si bien yo hoy no voy a trabajar con textos de Coan, pero bueno, si digamos hay que buscar un referente en esta temática de guerra y en esta temática de Malvinas, creo que Coan en Argentina tiene toda la capacidad para decir, bueno, me baso en este autor y puedo buscar más información, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la diferencia un poco, digamos, entre Fouil y Marcelo Ecar? Marcelo Ecar es un joven salteño que está radicado en la Patagonia, por lo menos no sé si en este momento, pero sí cuando escribió la obra. Y Ecar escribe su obra 10 años prácticamente después, un poquitín más tal vez, por lo menos la publicación es del 93. Y como él cuando saca su obra era, digamos, un joven, porque tenía 17 años cuando empieza a escribirla, su obra nace pensada en una obra para jóvenes. Entonces, su lenguaje, digamos que es más sencillo, es un texto que tiene guías de lectura, fue publicado, no sé si recuerdan ustedes cuando tuvimos tercer ciclo y había bibliotecas que el gobierno mandaba, fue publicado por el Ministerio de Educación, así que es un texto que hoy lo deberían encontrar, si no lo han archivado por ahí, en todas las bibliotecas de lo que hoy son las primarias, secundarias, y también en todas las bibliotecas de, digamos, estatales, ¿no? O populares, porque ha tenido una difusión masiva, digamos, una difusión masiva. No sé si en los colegios se les ha dado, porque en ese tiempo recuerdo yo haber sido directivo que llegaban cajas y cajas de libros, no sé si se le ha dado la lectura que merece el texto en las aulas, ¿no? Pero de este texto llegaban audio, libros, en esa época en cassette, llegaba, digamos, distintas maneras de poder promover la lectura y llegar a los jóvenes, ¿no? Guías de lectura, ¿no? Y bueno, voy a hablar un poquito en función del tiempo que nos queda de la obra de Ecar, ¿no? En Ecar, como yo les planteaba hace rato, lo que va cambiando en esta dialéctica es que los personajes, si bien crean una situación de poder, que hablamos del tema del poder interno, del poder externo, del poder social, también van creando la idea de desertar. O sea, ya no es el personaje de la pichiciera que estoy acá, me toca acá y me quedo acá y hago mi, digamos, por decirlo, mi realidad, mi cosmogonía, mi mundo acá en esta pichiciera. No, ellos están pensando en huir. Entonces, en esta huida, por eso el texto lleva el mismo nombre, ¿no? Esta idea de, digamos, de desertar, ¿sí? Empiezan a tener en juego fuertemente la idea de la traición, ¿no? Y bueno, lo que se dice es que en un poco que este condenado sin salida no acepta ser condenado, sino que mira una mirada protagónica. De hecho, cuando él empieza a hacer su obra, dice yo y nombra al personaje, ¿no? Como que hay un primer personaje que se revela y dice yo estoy acá. Entonces yo, Juan, estoy acá, pero no quiero estar acá. Y alguien comenta, ¿y quién comenta? ¿No? Como que permanentemente hay en los personajes no un grado de estabilidad emocional, por decirlo de alguna manera, sino que hay como permanentemente yo me quiero salvar y entro como en una postura reaccionaria frente a esto que me quiero revelar, ¿no? De lo que quiero salir, ¿no? Y dice, alguien comenta, dice, me recuerda ese protagonismo del personaje en la obra de Carr aparece integrado, dice, por la inutilidad de la situación. Y en el epígrafe de la obra tiene estas palabras que dicen, entre las balas y la luz del sol. O sea, ¿qué es lo que se va tejiendo en este intersticio
digamos, en este mundo entre las balas y la luz del sol, bueno, en la obra de Eckhart no solo se trasluce en esto de las balas y el sol, digamos, lo que es la avaricia, lo que es la supervivencia, sino también el escapar, el escapismo. El personaje permanentemente, el sujeto, está sintiendo que en esta construcción de poder que a él no le pertenece, ¿sí? Que hay como una tomadura de pelo, ¿no? Como diciendo, ¿para qué nos mandaron acá? Si acá no tenemos nada que hacer. Si esta, digamos, esta es la patria que queremos defender, ¿sí? Lo que le preocupa a Eckhart, a este joven que escribe, es que esta guerra en esta situación, a donde yo estoy acá y no tengo nada que ver, es un gran simulacro. Dice, en una parte de la obra dice, tan real que tu cuerpo pasa a ser el mejor simulacro. O sea, yo no soy un soldado, no soy nada, soy un cuerpo con cabeza, miembro, y soy, dice, mi mejor simulacro. ¿Qué estoy siendo? No estoy diciendo nada. Si primero yo no quería estar acá. Segundo, estoy acá, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿para quién estoy haciendo esto? Si la patria, pareciera que acá no es la patria, ¿no? Y este simulacro del sujeto personaje, yo lo planteo como que genera una gran metonimia, porque este grupo de soldados que plantea Eckhart pasan a ser como la representación de todos los soldados. Entonces lo que él plantea es que si este grupo que está en este lugar pasa a ser un gran simulacro, Malvinas es un simulacro, porque en realidad el simulacro se va construyendo en la transposición entre el hombre que deja de ser hombre, que también deja de ser soldado, porque si en ese lugar pareciera hacia dónde avanza este simulacro, nadie sabe. Él plantea como que la guerra pasa a ser un ideal en ese lugar, pero la patria también pasa a ser un ideal, ¿sí? O sea, esta guerra patria, este hombre, este soldado hombre, no es más que un simulacro. Y bueno, lo que yo planteo acá, si comparamos con el análisis un poco de Foucault, es que este simulacro, esta, digamos, conjunción y disjunción con la idea de poder, con la idea de guerra, también está creando la idea de negatividad, ¿sí? La idea de escapismo, la idea de desaparición del sujeto, a donde la cosa objeto, el objeto guerra, no existe, porque lo que sienten los personajes de Descartes es que este simulacro hace que ellos estén ahí, digamos, para tener un protagonismo inexistente, para tener algo que no sirve, ¿sí? Y esta abstracción en la que está convirtiendo también nos vuelve a otras miradas de la historia. Porque si hablamos de que estos sujetos pasan a ser un grado cero o un grado de abstracción o un grado inexistente, también pasan a ser NN, porque no construyen un mundo como en Foucault. Estos personajes de Descartes pasan a ser NN porque pasan a ser nada. Dice, lo que va en contra es la mirada protagónica del narrador, porque el narrador dice, ellos están acá, sí están viviendo esto, pero ¿de qué les sirve, no? Dice, se vende al lector, a nosotros que vamos a leer la obra, no sé si ustedes la han leído, bueno, si no yo los desafío a que la lean, dice, se vende como un protagonismo que no existe, porque es como el personaje de Unamuno en Niebla, ¿no? Es ese personaje que está ahí pero no está. O sea, está ahí, ¿a dónde va? ¿No? Y dice, qué lástima que te haya pedido desdén si no podrías acordar conmigo que no tenía ninguna otra alternativa en aquellos sucesos sangrientos. No tenía alternativa. Estas son palabras textuales de la obra, ¿no? No tenía alternativa, pues yo no pedí estar acá. Sí, por eso quiero desertar. Por eso quiero salir de este lugar. Porque ¿a quién le importa en lo que yo estoy haciendo quién soy? ¿A quién le importa la idea de patria? ¿Sí? Por eso surge esta fuerte necesidad en Eckhart de crear
y de construir, digamos, la idea del personaje desertor, la idea del sujeto desertor, que al mismo tiempo, ya no como en Fogwill, lleva la idea de cinismo. O sea, paso a tal punto de desaparecer como persona que paso a ser un ser cínico. Porque si yo no puedo revelar de esto, si no puedo renunciar y decir esto no es lo que quiero, dice, estoy siendo un personaje cínico. Entonces, lo que genera, digamos, Eckhart como narrador, es una permanente complicidad, lo planteo así en el trabajo, entre el narrador y lo que se cuenta. Es un juego entre yo no soy esto, pero finalmente lo soy. Por eso este cinismo, ¿no? O sea, yo no soy un soldado, no soy un chico que antes trabajaba, que tenía esto, pero finalmente termino siendo esto, termino siendo el simulacro que el Estado construyó, termino siendo el que está poniendo el pecho, como dice acá, entre las balas y la luz, termino siendo lo que no quiero ser. Entonces lo que plantea es, termino siendo un cínico, ¿qué estoy haciendo acá? Por eso me voy de acá, deserto, no quiero estar acá. Ese es el planteamiento que hace que, además me parece muy fuerte para ser escrito por un joven, ¿no? Y para ser también una novela planteada como juvenil, ¿no? Lo que yo planteo también acá en este libro de Cari en el análisis es que el concepto de guerra aparece y destruye, modificando todo lo que se propone. Por eso el sujeto vuelve a entrar en disyunción con el poder, vuelve a entrar en disyunción con el poder, y este mundo construido se transforma en un infierno, ¿sí? Y en este infierno está todo lo que nos sirve. Él habla en algún momento de que esta guerra es una basura bélica, ¿sí? Esta guerra no le sirve a nadie, porque de esta guerra no se va a sacar nada, ¿sí? Por eso la guerra, la plantean los personajes, dice que este infierno que apareció ante mis ojos en pocos minutos es una basura bélica. No me sirve a mí que estoy acá y a la historia no le va a servir, ¿sí? Y vuelve a decir esto, que yo planteé también en la otra novela, que la guerra es una tarea inmediata, pero en este caso la inmediatez está planteada por el que yo salí de mi casa hoy un día X y llego a este lugar que ¿para qué estoy acá? ¿Para qué estoy viviendo este simulacro, no? Dice, los personajes, dice, la unión entre Han Ten, que es un personaje, y yo, el perro García, dice, es una aventura por la supervivencia basada en respeto hacia la vida humana. Dice, la traición pareciera justificarse y reivindicarse. Hay intercambios socioculturales, al igual que en la otra novela, y frente al soldado se trabaja la idea de renacuajo al desertor, ¿sí? ¿Y quién es el renacuajo? O sea, en zonas donde nosotros vivimos sabemos que el renacuajo es tan pequeño, pero que necesita tanto esconderse para poder sobrevivir porque está sujeto a miles de peligros, ¿no? Y los personajes dicen permanentemente, no, basta, estoy harto, dice, y me fui, ¿no? Y cuando dicen, y me fui, y salen, y en realidad no pueden ir a ningún lado, porque están minados por todos lados, está todo eso sitiado, y creo que también acá empieza a hablar en esta construcción del cinismo y de los procesos mentales y emocionales, si se quieren decir de alguna manera, el que me voy, pero me voy con la mente, porque mi cuerpo, mi corporeidad no puede salir de acá. Entonces, en estos espacios culturales que se construyen en Eckhart, hay perros antiheroicos. Él habla cuando habla de traición, se tratan de perros, se tratan de antihéroes, pero también se tratan de perros, dice, antiheroicos en la obra, que están perdidos en los mares del sur, ¿sí? Perdidos ya sin salida, distinta a la postura de la otra novela, que decíamos que en esta construcción no había ni cinismo, ni había esto de culparse, de maltratarse. En cambio acá no, ellos saben que se quieren ir y que van a ser antihéroes, por decirlo también de alguna manera, ¿no? Pero también saben que están perdidos. Los signos semiológicos que se están poniendo para este grupo humano que plantea Eckhart, son la deserción, el anhelo de recuperar la vida anterior, ¿sí? El anhelo de salir de este simulacro, de salir de este cinismo, ¿sí? Y la solidaridad es como que pareciera ser un objetivo, pero se pierde.
y intentan buscar la búsqueda de afinidad, pero no lo logran, ¿sí? Pareciera que Necar, la idea de desertar, también hace como la construcción de un sujeto discursivo que pareciera que algunos saben que son como sabios, que están acá, pero no pueden formar discípulos. La tradición hace tanto que, a diferencia de Foucault, que planteamos un poco la idea de dominantes y de dominados, esta idea hace que se enuncien ideales, pero que no se pueda, porque en la misma obra lo plantea, que todo es una cuestión de historia, por lo tanto es lo que pasa. Y bueno, yo voy a hacer una cita acá que dice, el individuo es individuo, pero desde que entra en contacto con la historia, se convierte en un gran individuo creador de la historia, o en un simple individuo aplastado por la historia, que a partir de ese instante lo denominaremos poligrillo, Pelafustán es Kenun. Y la pregunta que yo dejo un poco para ir ya en cuestión del tiempo dejando de esto, ¿no? ¿Los personajes terminan siendo aplastados por la historia? ¿Termina siendo en esta conversión donde la historia no les permite salir por lo que tiene que ver con el estado ausente? Y Eckhart plantea en esta definición en la que se pone en juego lo que podemos decir un cobarde a seca, que ese espacio comunitario que intentan construir, ya sea para estar en el lugar como el Foucault o para escaparse, dice que nos retoma a la idea de los pueblos originarios, porque dice que en el principio no éramos así, no éramos desertores, no éramos lo que somos ahora, no éramos lo que somos, sino éramos lo diferente, pero no nos equivocábamos y éramos felices en este origen, éramos alegres en este origen, no necesitábamos borrarnos de esto, no necesitábamos construir lo que prácticamente es imposible y no necesitábamos desaparecer. Y dice, esa visión del origen, que podríamos pensarlo más allá, ¿no? Más allá de esto, dice, donde hay guerra, no es una visión pacifista y la paz es necesaria, ¿sí? Por eso necesitamos conquistar la libertad, por eso anhelamos la paz, por eso anhelamos desertar o anhelamos en este lugar pensando que podemos ser felices. Y bueno, yo un poco como conclusión también pongo que esto pareciera que es un juego de ajedrez, pero que no nos damos cuenta a veces cuando se generan estos espacios culturales, estos espacios que parecieran ser naturales, en el que nadie se respeta, estamos alterando el orden natural. En esta falta de compromiso de resolver, que es también lo que se está planteando en las obras, estamos perdiendo la naturalidad. Y creo que estos dos espacios narratológicos, tanto el de Foucault como el de Carr, están creando una fuerte crítica a lo que fue Malvinas, ¿no? Entonces, cuando se habla de Malvinas, no hay que olvidarse de hablar de la literatura, no hay que dejar la literatura, porque como yo lo planteo al principio de este trabajo, en la literatura nunca hay gratuidad. Creo que en la literatura y en estas obras, ¿no? Hay mucho más de lo que yo estoy diciendo. Hay mucho más que ironía, hay mucho más que sarcasmo, hay mucho más que huir, ¿sí? Creo que en la literatura, en esta literatura y en mucha más que tal vez hoy no estoy nombrando, hay mucha sabiduría en lo que se plantea, hay muchas nociones, ¿no? Y yo planteo también esto, ¿no? Malvinas no genera un síndrome cultural, como tal vez se han generado otros como el Beagle, ¿sí? Como otros momentos que tienen que ver, no sé, con cuestiones limítrofes, ¿sí? Y también se han vivido estas situaciones de perder la naturalidad, de perder la paz, y de las que tal vez la literatura dio cuenta, ¿no? Pero que no se le dio la importancia que se le dio a estas obras, ¿no? Y lo que interesa de última es vivir y hacer lo que se cree que es correcto, pero la idea de desertar es la idea que rompe el orden natural. Por eso hay permanentemente esto que decíamos entre estar en un lugar y estar en otro, ¿no? Bueno, esto ya lo dije un poco, así que lo vamos a pasar. Y bueno,
yo cierro un poco con la frase que había abierto este trabajo, que citaba parte de este tango, ¿no? Dice, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote, todo ha muerto, ya lo sé. Y bueno, a mí me emociona porque tengo muchos amigos que han ido a Malvinas y han vuelto con piernas amputadas, y hoy lo cuentan desde algún lugar, ¿no? Pero creo que después de escuchar esto, que no sé si habían leído a Fauwilia Carr, creo que ustedes ya no van a volver a ver a Malvinas como la veían, porque ya estos textos dan como otra mirada, otras herramientas, y también dan como otro punto de partida, como otra premisa, ¿no? ¿Me decís, José, cómo salgo de acá, por favor? Sí, yo te saco. Dale. Así que bueno, muy emocionada de haber compartido con ustedes estas palabras de estas dos novelas, y también por lo que para nosotros, digamos, como seres humanos que vivimos en este país tan lindo, nos replanteamos permanentemente, ¿no? Lo que yo planteo con la idea de urbanotopía y de argenotopía, que son dos conceptos que un poco tienen que ver con la medicina, pero también un poco con la idea de espacio y con la geología. Es si Argentina, yo analizo, después de mucho tiempo, no juega con esta idea de traición. Y bueno, escuchaba esta mañana por Radio Valle Viejo lo que significó en Catamarca la presencia de los granaderos en el lugar, y lo que significó que los jóvenes fueran, que generaron textos, ¿no? Y digo, esta idea de compromiso que se está planteando en el texto, del compromiso que como ciudadanos tenemos y como Estado, es permanente, ¿no? Entonces, bueno, gracias a todos, y bueno, estoy a disposición de ustedes, y nuestro desafío de ser bellos argentinos y buenos argentinos está siempre. Bien, muchísimas gracias, Vivi. No sé, No, por favor. bueno, abrimos un poquito el diálogo, por lo menos por 10, 15 minutos, ¿sí? Para después dejarle lugar a Marieta. ¿Quién quiere empezar? ¿Algún comentario sobre esto? Excelente, excelente. ¿Cómo están todos? Bueno, me presento. ¿Cómo estás, querido José, presidente? Mi nombre es Sensorial. También Sí. soy músico, compositor, intérprete, escritor acá de Chaco, de General Pinedo. Estamos bien al norte nosotros. Bueno, le pido mil disculpas con todo respeto porque me ha sacado la mala conexión. Justo estaba en viaje y le vuelvo a decir que en la zona donde yo estoy escasea demasiado el internet, que nosotros acá tenemos Wi-Fi, está cayendo constantemente la fibra óptica y se corta, se tilda, así que sepan disculparme. Estoy haciendo tripa corazón, dijo mi mamá, para poder escucharlo y estar en este bello e importante congreso, y le agradezco de ya por conservar y llevar siempre adelante la bandera de la cultura y nuestras raíces. Muchas gracias, Enzo, querido. Bueno, sobre el tema, bueno, para mí, por supuesto, siempre tengo una mala consideración de lo que es la guerra, ¿no? Porque si algo estamos tratando, el tema de la colonización y la descolonización y de las culturas, por lo general las guerras las producen los que mandan y las sufren los que obedecen, ¿no? Y por lo general son intereses económicos y políticos, ¿sí? Terribles, ¿no? Por ejemplo, la guerra de Malvinas es una guerra sustancialmente de manipulación de poder de parte de las Fuerzas Armadas argentinas, que en ese momento eran dictadura y estaban en parte del gobierno y venían muy mal paradas. Y con un manotón de ahogados, digamos así, deciden hacer esta aventura loca, porque no fue nada, digamos así, planeado, ni fue consensuado con el pueblo, ¿no? A ellos se le ocurrió que el haber tenido una muy buena relación carnal con Estados Unidos, al tomar las islas, que por derecho corresponden a Argentina, por supuesto, ¿no? Estados Unidos lo iba a apoyar y iba a ser una victoria definitiva y ellos iban a quedar en el poder para siempre. Pero claro, es acá donde este grupo de aventureros, porque eso fue Galtieri y su trupe, ¿no? Le salió todo mal.
por supuesto, pero el que tuvo que pagar el pato fueron los soldaditos argentinos, que no eran soldados, eran niños, porque son conscriptos de 18 años. Si alguien tiene un hijo y ve la edad que tienen, yo, por ejemplo, tengo hijos de 20 y pico y tengo un hijo de 19. Si yo tengo que pensar que mi hijo de 19 tiene que ir a la guerra, me da escozor, ¿no? Porque es un niño. Entonces, Por ahí, José, yo siempre digo, Borges planteaba en vida un poco esto que parece que es normal de la idea de cómo el sema, de cómo el concepto, de cómo el significado se va reformulando a través de la historia, ¿no? Y como decís vos, esto que hoy denominamos gobierno militar, gobierno de facto, gobierno de reorganización nacional, y cómo le vamos cambiando, ¿viste? En función de acomodar la historia y en función de los replanteamientos históricos, cómo a esto, así como se reformula la idea de Colón y del genocidio, cómo hay determinados autores que también nos quieren hacer creer que necesitamos esa reorganización nacional. O sea, ¿quién necesitaba vivir ese momento que tiene millones de desaparecidos? ¿Quién necesitaba esta guerra que te digo, en Santa Cruz? Viste, yo estaba muy emocionada cuando terminé. En Santa Cruz no tenemos clínicas ni hospitales donde pueda ir la gente con salud mental. Entonces, al día de hoy, chicos que fueron basquetbolistas, como decimos, que podría haber sido mi hijo, ¿entendés? Hoy están en su casa, a los gritos, muy medicados, por épocas internados. ¿Viste? Hay un subsidio a los soldados de Malvinas, por más que a vos te paguen en dólares, si quedaste loco por esa guerra, vas a seguir loco en lo que te queda de vida. Gente, jóvenes que eran sanos y hoy están postrados, porque vemos algunos veteranos que son los que se pueden mover y van a los actos, pero ¿y el resto que no está ahí, dónde está? Los que sobrevivieron están amputados en las casas. no, bueno, muchos soldados más murieron después que en la misma guerra, Sí. que por las balas. Muchos se suicidaron. Fue terrible. El tema es que, claro, cuando nosotros hablamos sobre la deconstrucción de la historia, ¿no? Cuando las reinterpretaciones, como vos decís, las hermenéuticas, y claro, esto fue una cuestión que nace en un plan continental pergeniado por Estados Unidos para tener control absoluto de Latinoamérica y embarcarlos en deudas externas infernales. Y por supuesto, para bien y provecho de multinacionales norteamericanas que aprovecharon gaviota estas dictaduras militares, ¿sí? Para hacer mucha plata, mucho dinero. Al margen de eso, destruir las democracias latinoamericanas, ¿sí? Por medio de un plan continental que se llamó el Plan Cóndor, y que militares de toda Latinoamérica fueron instruidos, capacitados, ¿no es cierto?, en tortura, desaparición de personas, toma de poder en lo que se llamó la Escuela de las Américas. O sea, todo es un plan continental, ¿sí? No hay nada casual en todo eso. La creación de las 3A, el derrocamiento de Allende, la toma de Uruguay, o sea, todos los países latinoamericanos cayeron bajo dictaduras militares pergeniadas y programadas desde la Secretaría de Estado al mando de Henry Kissinger, ¿no? O sea, todo esto, vos te das cuenta, la historia te va marcando todo eso. Ahora, Argentina tiene una historia mucho más exagerada, porque los argentinos somos exagerados. En todo sentido, el default, por ejemplo, del año 2001 fue exagerado. Y bueno, y por supuesto, la toma del poder parte de los militares y la desaparición de gente a gran escala, ¿no? Porque claro, hay toda una controversia si son 8.000, 9.000, 30.000, cosa que hasta parece, yo diría, macabro y perverso discutir un número de gente muerta, ¿no? Al margen de 50.000 personas que tuvieron que irse del país, perseguidos por grupos paramilitares, que lo único que hacían era torturar y matar gente. O sea, hemos vivido una realidad espantosa y lamentablemente poco hemos aprendido.
¿sí? Porque ¿qué pasó? En el gobierno de Menem siguió habiendo desapariciones, siguió habiendo muertes en toda Latinoamérica. Hoy estamos viviendo desapariciones y muertes y asesinatos ya de mano del narcotráfico, ya de mano de grupos paramilitares de ultraderecha, ya de manos de ejércitos revolucionarios que trabajan para quién sabe quién. O sea, Latinoamérica sigue siendo, lamentablemente, y eso es lo que también estamos queriendo analizar ahora, ¿qué pasa en nuestra América? ¿Sí? Es parte de todo este colonialismo constante que venimos sufriendo, no solamente en lo cultural, sino también en lo político, en lo económico, en lo militar, ¿sí? Y este tema de Malvinas, en definitiva, lo que hace es mostrar una herida que no sé si ha sanado todavía, ¿sí? Porque yo tengo mucho contacto con los excombatientes y mucho contacto con los familiares de muertos, ¿no? Que vivieron durante 10 años olvidados absolutamente. Yo en el año 2007 recién me vino a ver una hermana de un muerto, ¿eh? En Malvinas, a pedirme si podía dentro de Lady Salta hacer una página sobre los 34 héroes, ¿sí? Fallecidos. Y lo más gracioso es que me costó mucho conseguir la lista, ¿sí? Porque tuve que ir por las Fuerzas Armadas, primero por Ejército, después empecé por la Marina, justamente porque esta chica era de la Marina, y después me costó por la aviación, o sea, así conseguirla, eran 33, y un capitán de navío, muy amigo mío, me dice, no, son 34, me dijo, porque había un personal no civil en el área General Belgrano. Y hasta que lo encontramos, pudimos conformar los 34 muertos. Y rendirle cuenta, había pueblos que no sabían que tenían héroes, ¿sí? De Salta. Y así empezamos a trabajar con todo el país, por el COFAR, ¿no? Che, visualicen a los caídos. Porque también hay dos muertes, ¿no? Según decía Learte, la muerte física y la muerte de la memoria. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto creo que va aparejado al margen que vos traes, como la literatura plasma en diferentes formas y hermenéuticas una guerra atroz, porque toda guerra es atroz, toda guerra es atroz, toda guerra es inhumana, toda guerra es perversa, toda guerra es cruel, las consecuencias de la guerra son terribles. También viene aparejado la cultura, ¿no? La cultura del olvido, la cultura de no te metas, la cultura de la derrota, porque no nos olvidemos que esos chicos que fueron a Malvinas volvieron en secreto, ¿no? Los supervivientes se los escondió por un tiempo, porque eran una vergüenza, ¿sí? Y creo que el día de hoy se lo sigue escondiendo. No tanto, yo creo que hay mucha visualización, pero el tema es que siempre los reconocimientos llegan tarde, ¿no? Y no siempre son compensatorios, porque muchas veces unos pesitos, una pensión, puede devolver un hijo, una madre. Imposible. ¿No es cierto? Es acá donde creo que, yo creo que nos merecemos más verdad, quizá, ¿sí? Nos merecemos más qué pasó realmente en los entretelones de esta guerra. No nos olvidemos la visita hasta del Papa a Argentina, ¿sí? La visita de Alexander Haig, secretario de Relaciones Militares de Estados Unidos y secretario de Estado, para decirle a Galtieri, mira acá, borrate papá, porque nosotros no apoyamos. Y, al contrario, Estados Unidos terminó trabajando logísticamente a favor de Inglaterra, con Chile y con muchos hermanos americanos. Sí, sí, y del Reino Unido, por supuesto. Pero bueno, el punto fundamental creo que, como vos hablaste, de la cultura, ¿no?
que ese es el tema que nos embarga. Que es que, bueno, la literatura se hizo cargo en muchas facetas. Yo he leído varios libros sobre la Guerra de las Malvinas dentro del ámbito del literario, ¿sí? Y ahí vemos que la literatura muchas veces es la primera que sale, ¿sí? El arte sale a hacerse cargo y a tomar conciencia y a poner el pecho cuando los historiadores callaban. Y por eso pasa también que a veces la literatura intenta como ser olvidada, y en los mismos gobiernos de facto es prohibida, en los colegios es prohibida. Y bueno, aunque uno no crea esas ideologías, hoy siguen pasando a los colegios, porque hay como una lista de libros que se pueden leer, de libros sugeridos, de libros que se llegan y se facilitan, y hay libros que también se hacen desaparecer de los lugares escolares, ¿no? Esto que habla del currículum escolar oculto, tiene que ver con esto, ¿no? Con las políticas del gobierno actual y otras no tan actual que hacen que los libros desaparezcan, ¿no? No solo en los gobiernos de dictadura ocurren estas cosas, también en los gobiernos de democracia. Y bueno, yo vuelvo a insistir también en nuestro desafío como hacedores culturales, como miembros de COFAR, como directores regionales, de amar nuestro patrimonio y de cada uno desde su lugarcito que tiene, porque yo sé que todos tienen un potencial, desde copleros, profesores, talleristas, bailarines, de poder seguir amando esta tierra y seguir formando a los jóvenes, contándoles, bueno, hay otras maneras, todo no es tan gratuito, todo no es tan de grado cero como se plantean estas obras, ¿no? Y bueno, y hacer ver esto, ¿no? Hacer ver las realidades, pero también a formar, porque nadie puede tener visiones críticas si no hay conocimiento, ¿no? Si ustedes hoy ven nuestra educación, caemos en esto, en el vaciamiento de la teoría y del contenido. Necesitamos jóvenes, necesitamos generaciones con conocimiento. Y hoy el conocimiento está Bueno, pero ahorita es el tema de la educación. El tema de la educación, el tema de la educación. Sí. Bueno, para terminar. Gracias, José. Sí, por supuesto. Te voy a aclarar una cosa. Resulta que vos pusiste al último una frase de un tango, ¿no es cierto? Sur, ¿sí? Sí. Y hay una falla. Ahí dice Sí. recostado en la vidriera y esperándote. Sí. Bueno, Sí. ese es un cambio que tuvo que hacer el autor por una imposición militar. Porque el tango dice recostado en la catrera y esperándote. Porque es imposible pensar que alguien puede estar recostado en la vidriera. ¿Sí? Fue en el gobierno de Aramburu, ¿sí? Que se reformaron las letras de los tangos para que puedan sí o no cantarse. Por ejemplo, el tango Gira Gira, ¿sí? Tuvo que ponerse dad vueltas, dad vueltas. O sea, se tenía que cantar así, imagínate, no encaja ni se puede, gira, gira, ¿no? Y tuvo que cantar dad vueltas, cosa de loco. Pero es así. Bueno, en literatura parecía algo parecido, ¿no? Cuando surge Florida y Boedo, parecía que Boedo podía usar, digamos, por decirlo de alguna manera, el lunfardo de manera abierta, pero Florida, como Borges, se reescribe 2 o 3 veces, porque también dicen, pero usted que pertenece a Florida, perdón, a un grupo más intelectual, ¿cómo va a exponer estas palabras? Y Borges dice, me reescribí tantas veces que ya no sé lo que dije, ¿no? Y bueno, fíjate hasta qué punto, ¿no? Hasta qué punto yo digo, los escritores somos como, no sé si decirlo, como disparadores y como que tienen nuestra mirada, ¿no? Las letras de las canciones, hasta qué punto, porque aún el día de hoy el escritor es prohibido, el escritor es no reconocido en su lugar donde vive. ¿Y por qué? Porque lo que estás diciendo a alguien le está molestando, dejaste jorobar, a veces no digas, ¿no? Pareciera que la literatura es por eso dicen, ¿y vos dónde vivís? ¿Y quién te reconoce? Y parece que no te reconoce nadie. No, porque guarda lo que estás escribiendo, el otro no quiere que vos lo digas en tu lugar donde vivís, porque no le conviene, porque hace repensar. Eso es lo que hace la literatura, eso es lo que hace la música. Y eso también es lo que hace la danza, porque Francisco creo que es profe de danza, ¿verdad, Francisco? Él lo puede decir. ¿Cuántas expresiones corporales también seguramente habrán sido reformuladas a través de la historia? ¿No? ¿Francisco?
Sí, sí, así es, profe. Buen día a todos. Buen día. Es así, tanto como letras, también como danza, que fueron prohibidas por la iglesia también. Sí, muchas cosas ha pasado. Así también Así. creo que así, Marieta, ¿no, profe? Bueno, vamos a dar final entonces a esta, Bueno, José, muchas gracias a todos por Muchas estar. gracias. Gracias también a Sandra, que está desde Londres escuchándonos. Sandra, la profe Sandra Fonteñez, que es historiadora también. Muchas gracias, Sandra, por estar. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, gracias Enzo también, gracias a todos los que están. Bueno, uno por uno los pueden nombrar. Excelente, gracias al presidente, mi hermano José y a todos los presentes, que Dios los bendiga. Espero pronto poder cruzármelo hoy y darme ese abrazo del alma presencialmente. Por ahora a la distancia. Muchas gracias. Dejo una frase final, porque por algo se queman libros, ¿no? Hay un dicho que dice, cuando se empieza a quemar libros, se termina quemando hombres.